La crítica al sistema educativo actual es profunda, ineludible, y está arraigada en una historia de manipulación y limitación del potencial humano. Cuando John D. Rockefeller ayudó a establecer los cimientos de la educación moderna, el objetivo no era precisamente fomentar el pensamiento crítico, la creatividad o la independencia. La educación se diseñó para producir una fuerza laboral obediente, estandarizada, capaz de realizar tareas repetitivas que beneficiaban a las grandes corporaciones industriales. Esta visión educativa, creada para servir a un modelo económico de producción en masa, no ha evolucionado al ritmo de los avances tecnológicos. En efecto, mientras la inteligencia artificial, IA, avanza a pasos agigantados, la educación formal sigue siendo, en su esencia, un producto del pasado. Educación desfasada en un mundo acelerado. La tecnología ha transformado radicalmente la manera en que vivimos y trabajamos, pero el sistema educativo sigue atrapado en paradigmas obsoletos. Se enseña a memorizar fechas, datos y teorías que en su mayoría son irrelevantes para la vida diaria de los estudiantes. ¿De qué sirve conocer la fórmula cuadrática si no entendemos los principios básicos de educación financiera? ¿Cómo puede un joven navegar el mundo del trabajo si nunca ha aprendido a emprender o gestionar su propio dinero? La realidad es que la mayoría de los estudiantes salen del sistema educativo con una carpeta de currículum bajo el brazo, preparados para cumplir órdenes en lugar de soñar, crear y construir su propio futuro. Los trabajos repetitivos están siendo rápidamente reemplazados por la inteligencia artificial, y aquellos que no aprendan a adaptarse a esta nueva era tecnológica se quedarán atrás, sin las habilidades necesarias para prosperar. El impacto de la inteligencia artificial en la educación. La inteligencia artificial está transformando todos los aspectos de nuestra sociedad, desde la medicina hasta la agricultura, pero su impacto en la educación es quizás uno de los más urgentes. La IA ofrece herramientas que pueden automatizar los trabajos repetitivos, personalizar el aprendizaje y permitir que los estudiantes se enfoquen en desarrollar habilidades críticas y creativas. Pero, en lugar de aprovechar estas tecnologías, las escuelas siguen aferradas a modelos tradicionales. Aquí es donde el sistema educativo actual fracasa. En un mundo donde la IA puede resolver problemas complejos en cuestión de segundos, seguimos enseñando a nuestros jóvenes a memorizar datos que podrían buscar en una fracción de segundo con cualquier herramienta tecnológica. Las habilidades del futuro, como la resolución creativa de problemas, el pensamiento crítico y la capacidad de aprender de manera autónoma, son ignoradas en favor de métodos de enseñanza que fueron diseñados para una era industrial que ya no existe. La psicología oculta detrás de la educación controlada. La educación no solo es un reflejo de las necesidades económicas de una época, sino también de las estructuras de poder que buscan perpetuarse. Desde una perspectiva psicológica, el sistema educativo actual puede ser visto como una herramienta de control. Las escuelas se han convertido en espacios donde se refuerza la conformidad, donde se premia la obediencia y se castiga la disidencia. Se trata de un sistema que enseña a los estudiantes a seguir órdenes, a adaptarse a la estructura, en lugar de cuestionarla o cambiarla. Esta dinámica crea un ciclo de dependencia, donde las personas crecen creyendo que solo podrán tener éxito si se ajustan a las reglas impuestas. Pero este sistema, diseñado para crear trabajadores obedientes, está siendo superado por las nuevas exigencias del siglo XXI. Hoy, con la IA y la automatización, tomando el control de las tareas más rutinarias, necesitamos personas que sean innovadoras, creativas y capaces de aprender continuamente. Arquetipos futuristas en la educación. El alumno controlado por la IA. Ya hay indicios de que las escuelas están comenzando a implementar inteligencia artificial para controlar a los alumnos. Las cámaras de vigilancia monitorean los movimientos, los algoritmos analizan los comportamientos y las plataformas de aprendizaje recopilan datos sobre las interacciones y el progreso de cada estudiante. En algunos casos, esto se presenta como una manera de mejorar la educación, personalizando el aprendizaje para cada estudiante. Pero en su forma más extrema, esta vigilancia constante plantea serios problemas de privacidad y autonomía. El futuro del aprendizaje debe basarse en la libertad de explorar, descubrir y crear. Sin embargo, las herramientas de IA pueden ser utilizadas para restringir aún más la autonomía de los estudiantes, convirtiéndolos en sujetos pasivos de una educación controlada.
En lugar de liberar el potencial creativo, estas herramientas podrían ser usadas para reforzar la conformidad y el control. El despertar hacia una educación que prepare para la vida. Necesitamos una educación que prepare a los estudiantes para la vida, no para trabajos obsoletos. En lugar de enseñar a seguir órdenes, deberíamos enseñar a los jóvenes a pensar por sí mismos, a cuestionar las estructuras de poder y a utilizar la tecnología de manera creativa para resolver problemas del mundo real. Esto implica un cambio profundo en la manera en que concebimos la educación. La educación financiera, el emprendimiento y las habilidades de supervivencia, como la agricultura básica, deberían ser pilares fundamentales de cualquier currículo. En lugar de simplemente preparar a los estudiantes para el próximo examen o para un trabajo que pronto será automatizado, deberíamos prepararlos para enfrentar un mundo incierto con confianza y habilidades prácticas. Conclusión. Un sistema educativo hacia la obsolescencia. La crítica al sistema educativo actual no es solo una queja pasajera, es un llamado urgente a la acción. Si seguimos atrapados en un sistema diseñado para la era industrial, nos encontraremos con generaciones de personas incapaces de adaptarse al mundo acelerado y cambiante que tenemos ante nosotros. La inteligencia artificial está aquí para quedarse. Y si no enseñamos a nuestros estudiantes a dominarla, a aprovechar su potencial y a pensar más allá de las tareas repetitivas, corremos el riesgo de condenarlos a la irrelevancia. El despertar hacia una nueva educación no es opcional. Es necesario para sobrevivir y prosperar en un futuro dominado por la tecnología y la creatividad. Las escuelas deben cambiar radicalmente o enfrentarse a su propia extinción. En lugar de conformidad, debemos abrazar la diversidad de pensamiento. En lugar de obediencia ciega, debemos fomentar la curiosidad. Y en lugar de trabajos repetitivos, debemos enseñar a construir el futuro. El sistema educativo actual se enfrenta a una crisis que trasciende los límites de la estructura tradicional de las escuelas. Creado bajo el molde de la revolución industrial, con figuras como Rockefeller detrás de su configuración, la educación fue diseñada para producir individuos obedientes, conformistas, capaces de realizar trabajos repetitivos en fábricas, no para formar pensadores críticos o creativos. En esa época, las habilidades necesarias eran simples: obediencia, puntualidad y la capacidad de seguir instrucciones. Pero el mundo ha cambiado. Hoy la ciencia y la tecnología han avanzado más allá de lo que los creadores del sistema educativo podían haber imaginado. Sin embargo, las escuelas no han evolucionado a la par de esos cambios. La educación sigue enseñando a memorizar datos y aprender procedimientos que en gran medida ya han sido superados por la tecnología. La inteligencia artificial, IA, en especial la IA generativa y general, es capaz de resolver en segundos problemas que antes requerían horas o días. Los trabajos repetitivos, que eran el núcleo de la economía industrial, están siendo automatizados. Las personas que no se adapten a esta nueva realidad, que no aprendan a usar las herramientas de allá, quedarán relegadas, sin empleo, en un mundo que ya no necesita sus habilidades manuales. El sistema educativo sigue formando a los estudiantes bajo el paradigma de la era industrial, preparándolos para un mundo que ya no existe. No se enseña a los niños y jóvenes a manejar finanzas, a ser emprendedores, a pensar de forma independiente o a sobrevivir en situaciones cotidianas básicas, como cultivar sus propios alimentos. ¿Cómo es posible que un graduado universitario no sepa cómo plantar una papa o cómo gestionar su dinero? Este desfase entre el sistema educativo y la realidad tecnológica actual ha creado generaciones de individuos que salen al mercado laboral con un currículum en mano, pero sin las habilidades necesarias para prosperar en la nueva economía digital. Se ha entrenado a estas personas para que sirvan a grandes empresarios, no para que sean líderes de sus propios destinos. El control sobre la educación ha sido, en muchos sentidos, un control sobre las mentes. Al limitar el acceso al pensamiento crítico y a la capacidad de análisis, las élites que diseñaron el sistema aseguraron que la mayoría de las personas no se cuestionaran el orden establecido. Las escuelas, más que lugares de formación para la libertad y la creatividad, se convirtieron en fábricas de conformidad. Nos han engañado, haciéndonos creer que esta es la única forma posible de educación. Las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, revelan cuán desfasado está este sistema.
La IA puede no solo automatizar tareas, sino también proporcionar soluciones educativas personalizadas, adaptándose a las necesidades específicas de cada individuo, en lugar de imponer un enfoque uniforme que rara vez satisface a todos. Sin embargo, pocos son los estudiantes que hoy en día tienen acceso a estas herramientas, y la mayoría continúa atrapada en un sistema que los prepara para un mundo que ya no existe. El verdadero problema es que, aunque el cambio es evidente, el sistema educativo no ha sido reestructurado para adaptarse a este nuevo mundo. Los trabajos repetitivos están desapareciendo rápidamente y quienes no entiendan el uso de herramientas como la IA quedarán rezagados en la economía del futuro. La educación debe transformarse de raíz, incorporando pensamiento lateral, psicología profunda y una comprensión del futuro que incluya los avances tecnológicos. La psicología oculta de este sistema educativo es clara: mantener el control. Controlar las mentes de los individuos desde una edad temprana para evitar que cuestionen, para que sigan el camino que otros han trazado por ellos. La psicología profunda sugiere que este control ha generado generaciones de individuos frustrados, incapaces de alcanzar su verdadero potencial, atrapados en una trampa invisible de expectativas y limitaciones impuestas. Si queremos sobrevivir y prosperar en el futuro, debemos aprender y enseñar inteligencia artificial. No podemos seguir siendo víctimas de un sistema que nos prepara para la obsolescencia. Las escuelas deben transformarse en espacios de innovación, creatividad y pensamiento crítico, donde los estudiantes no solo memoricen, sino que aprendan a cuestionar, a innovar, a usar las herramientas del futuro para construir su propio destino. La era de la educación industrial ha terminado. La era de la inteligencia artificial ha comenzado, y con ella la posibilidad de una educación que realmente libere a las mentes. Para generar un libro de educación financiera orientado a la educación formal, se puede estructurar con ejemplos prácticos y un enfoque didáctico que permita a los estudiantes entender conceptos complejos de manera clara y accesible. Aquí te propongo una reescritura y análisis del texto para integrarlo en un formato más pedagógico y estructurado. Capítulo 1. El dinero y su valor. La historia del dinero. Antiguamente, las monedas eran de metal precioso, como oro o plata, lo que les daba valor porque el material con el que estaban hechas era valioso en sí mismo. Si tuvieras una moneda de oro, esta tendría un valor por el peso de ese oro. Sin embargo, con el tiempo, los gobiernos encontraron la manera de hacer más monedas sin aumentar la cantidad de oro. Por ejemplo, el Imperio Romano decidió crear más monedas usando menos oro en cada una, lo que hizo que esas monedas perdieran valor. ¿Qué sucedió? Eso se llama inflación. Cuando hay más dinero en circulación que el valor real que lo respalda, los precios suben y el dinero pierde poder adquisitivo. Ejemplo práctico. Imagina que tienes 10 galletas y 10 amigos y decides repartirlas, una galleta por amigo. Si ahora imprimes 10 cupones adicionales que representan galletas, pero solo tienes las mismas 10, esos cupones valen menos, ya que no hay suficientes galletas para todos. Con el dinero sucede algo similar cuando se imprime sin respaldo. Capítulo 2. El proteccionismo y los subsidios. El proteccionismo. El proteccionismo ocurre cuando los gobiernos hacen leyes que favorecen a las grandes empresas al impedir que las más pequeñas puedan competir libremente. Esto se hace a través de políticas como los subsidios, que consisten en que el gobierno toma dinero de los impuestos para entregarlo a empresas o industrias específicas, ayudándolas a reducir sus costos. Sin embargo, este tipo de ayudas puede crear mercados injustos, donde los grandes jugadores siempre tienen una ventaja. Ejemplo práctico. Supongamos que tienes una tienda de paraguas y alguien más vende ponchos. Si el gobierno decide darle un subsidio a la tienda de paraguas, esta podrá vender más barato que tú, aunque sus productos no sean mejores, haciendo que tu negocio de ponchos tenga menos oportunidades de competir. Esto es una forma de favoritismo y limita las opciones de los clientes. Capítulo 3. La inflación en el siglo XXI. La inflación hoy. Hoy en día, la inflación sigue siendo un problema. Los gobiernos, al imprimir más dinero, hacen que el valor de tu dinero disminuya. Por ejemplo, si hoy con $10 puedes comprar un libro, en unos años, debido a la inflación, esos mismos $10 solo te alcanzarán para comprar la mitad del libro.
Ejemplo práctico. Imaginen que ahorran $100 durante un año. Si la inflación en ese tiempo es del 5%, al final del año, ese dinero solo tendrá el poder adquisitivo de $95. Aunque sigas teniendo los $100, con ellos ya no puedes comprar lo mismo que antes. Por eso, es importante aprender sobre inversiones y buscar maneras de que tu dinero crezca más rápido que la inflación. Capítulo 4. Inversiones. El dinero trabajando para ti. ¿Cómo ganar dinero invirtiendo? Las inversiones son una manera de hacer crecer tu dinero, pero también implican riesgos. Cuando inviertes, estás poniendo tu dinero en un lugar donde esperas que aumente su valor, como en la bolsa de valores, bienes raíces o nuevos emprendimientos tecnológicos. Sin embargo, siempre existe el riesgo de perder parte o todo lo invertido, por lo que es importante solo invertir el dinero que estés dispuesto a arriesgar. Ejemplo práctico. Imagina que compras acciones de una empresa de tecnología que promete fabricar la próxima gran innovación. Si la empresa tiene éxito, el valor de tus acciones aumentará y podrás venderlas por más de lo que pagaste. Sin embargo, si la empresa falla, el valor de tus acciones disminuirá y podrías perder dinero. Capítulo 5. El papel de los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son una cantidad de dinero que las personas y empresas pagan al gobierno para financiar servicios públicos como hospitales, escuelas y carreteras. Sin embargo, a veces el dinero de los impuestos se utiliza para proyectos que no benefician directamente a quienes lo pagan, como la construcción de estadios deportivos para equipos privados. Ejemplo práctico. Imagina que el gobierno de tu ciudad decide usar el dinero de los impuestos para construir un estadio para el equipo de fútbol local. Si bien algunos estarán felices por tener un estadio, otros podrían pensar que ese dinero debería haberse usado para mejorar las escuelas o los hospitales. Los impuestos son necesarios, pero es importante cuestionar cómo se utilizan para que beneficien a la mayoría. Conclusión. La educación financiera es esencial para entender cómo funciona el dinero y cómo podemos utilizarlo de manera inteligente para mejorar nuestra calidad de vida. Aprender sobre temas como la inflación, los subsidios, las inversiones y los impuestos nos permite tomar decisiones más informadas y nos ayuda a evitar errores financieros comunes. En el mundo de hoy, donde los mercados cambian rápidamente, tener una base sólida de conocimientos financieros es más importante que nunca. Actividades para el aula. 1. Simulación de inflación. Divide la clase en grupos y proporciona dinero en forma de fichas para que compren productos en un mercado simulado. Luego, introduce inflación al duplicar la cantidad de fichas sin aumentar los productos y discutan cómo cambian los precios. 2. Debate sobre subsidios. Divide a los estudiantes en dos grupos. Un grupo defiende los subsidios para grandes empresas y el otro aboga por un mercado sin subsidios. Al finalizar, voten cuál de las dos posturas les parece más justa. Este enfoque logra integrar la teoría financiera con ejemplos prácticos y actividades dinámicas, asegurando que los estudiantes comprendan los conceptos y puedan aplicarlos en la vida real. La crisis educativa actual no solo afecta al desarrollo intelectual de los estudiantes, también tiene un impacto profundo y trágico en su bienestar emocional y psicológico. La presión constante por obtener buenos resultados en un sistema educativo desfasado, combinado con la falta de recursos y oportunidades, ha llevado a muchos jóvenes a enfrentarse a situaciones extremas que pueden incluir pensamientos suicidas y comportamientos autodestructivos. Análisis psicológico de la presión en estudiantes. 1. Presión académica y suicidio. La presión para rendir bien en un sistema que valora la memorización y la conformidad puede ser abrumadora. Los estudiantes sienten que su valor se mide por calificaciones y logros que a menudo no reflejan sus verdaderas habilidades ni su potencial. Esta percepción distorsionada del éxito puede llevar a la desesperación. La falta de apoyo emocional y la imposibilidad de hablar sobre estos sentimientos crean un caldo de cultivo para la ideación suicida. Según estudios, la presión académica puede contribuir significativamente a la angustia mental, y algunos estudiantes sienten que la única salida es quitarse la vida. 2. Fuga a la adicción. La sensación de impotencia frente a un futuro incierto lleva a muchos jóvenes a buscar refugio en las drogas y el alcohol.
Estas adicciones se convierten en una forma de escape de una realidad insoportable. Lo que comienza como un intento de alivio temporal se transforma rápidamente en una trampa que consume sus vidas, exacerbando problemas de salud mental y generando un ciclo vicioso del que es difícil escapar. Madres solteras y preparación inadecuada. La falta de preparación para enfrentar la vida adulta, combinada con decisiones impulsivas como tener hijos sin la estabilidad necesaria, ha contribuido a la creciente población de madres solteras. Muchas jóvenes se encuentran atrapadas en un ciclo de dependencia, donde la necesidad de trabajar para sobrevivir las aleja de la educación. Esta realidad perpetúa el ciclo de pobreza y limita las oportunidades para sus hijos, quienes también pueden caer en el mismo patrón de abandono educativo. 4. Enfermedades relacionadas con el estrés. La presión constante y la incertidumbre futura no solo afectan la salud mental, sino que también provocan una serie de enfermedades físicas relacionadas con el estrés. El agotamiento, la ansiedad y la depresión se convierten en compañeras cotidianas para muchos estudiantes. A largo plazo, esto puede llevar a enfermedades crónicas, debilitando aún más su capacidad para enfrentar el mundo laboral y académico. 5. Falta de recursos y abandono escolar. Muchos estudiantes, especialmente aquellos de contextos socioeconómicos desfavorecidos, se ven obligados a abandonar sus estudios para trabajar y ayudar a sus familias a sobrevivir. Este abandono crea un círculo vicioso en el que la falta de educación limita las oportunidades laborales, perpetuando la pobreza. Este fenómeno también genera un sentimiento de desilusión y frustración, lo que puede llevar a más estudiantes a desistir de sus sueños y aspiraciones. Reflexión final. Un sistema que debería servir a la sociedad. La educación debería ser un medio para empoderar a los jóvenes, no una trampa que los aprisiona en un ciclo de sufrimiento. La necesidad de un cambio radical en la forma en que se enseña y se evalúa a los estudiantes es urgente. Las escuelas deben ser espacios de apoyo, donde se priorice la salud mental, la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje práctico. Además, es esencial integrar la educación emocional en el currículo. Los estudiantes deben aprender a manejar el estrés, a enfrentar la presión y a desarrollar habilidades de resiliencia. También es fundamental que el sistema educativo fomente la comprensión de la inteligencia artificial y las herramientas digitales, preparándolos no solo para sobrevivir, sino para prosperar en un mundo que está en constante evolución. Si no se realiza este cambio, seguiremos enfrentando una crisis en la que muchos jóvenes se ven atrapados en un ciclo de desesperanza y sufrimiento. La solución no solo radica en un cambio en la pedagogía, sino en un compromiso social más amplio para crear un entorno en el que todos los jóvenes tengan la oportunidad de soñar y alcanzar sus metas. La educación debe servir como un puente hacia un futuro mejor, no como un obstáculo que impida el desarrollo humano.